todos debemos entender esta clase y todos debemos tener, es decir, no existe una droga libre de efectos en otros órganos, efectos secundarios, efectos no deseados o efectos tóxicos de las drogas. ¿Listo? Acuérdense que el principal órgano de depuración son nuestros riñones. Y aunque estemos tratando un muñero o estemos tratando el trabajo de parto, todas las drogas necesariamente necesitan un nivel terapéutico en la sangre. ¿Y quién va a estar en contacto con ese nivel terapéutico? Los riñones. ¿Listo? Dos órganos son los encargados de demoler las drogas, los medicamentos y luego excretarlos al exterior. El principal es el riñón y luego el hígado. Algunos tienen un metabolismo en los pulmones. Pero el estar expuesto inclusive a concentraciones, entre comillas, terapéuticas, expone a nuestros riñones a efectos desagradables. ¿Listo? Los riñones, al cumplir su función depurativa, son la vía más importante de metabolismo de los fármacos y de sus metabolitos. Acuérdense que las drogas pueden ser catabolizadas y aún tener efecto residual con sus catabolitos, ¿no? En esta función de depuración son blanco obligado de los efectos no buscados, ¿sí? Buscamos un efecto con una droga antibiótica y tenemos proteinuria o tenemos hiponatremia o tenemos pérdida de potasio. ¿Listo? El cotrimoxazol, el famoso Bactrim, inhibe la secreción de potasio en el túbulo. El cotrimoxazol, ¿qué característica del antibiótico? Es una sulfa, ¿verdad? Es un inhibidor del crecimiento bacteriano. ¿Listo? Pero su efecto desagradable es en otros órganos. Tiene efectos secundarios a nivel neurológico, pero también a nivel renal. Inhibe la secreción de potasio. ¿Listo? Y tenemos hiperpotasemia relacionada al Bactrim. ¿Listo? Entonces son efectos no buscados, por tanto, y debemos saberlos reconocer, porque si no, no somos boticarios, ¿no? No es que expendemos medicamentos con fines comerciales. Luego existen efectos poco perceptibles y frecuentes de todos los medicamentos que se usan en la práctica clínica. ¿Listo? ¿Cuántos de ustedes no se toman un analgésico, un protector gástrico, un antibiótico sin la recomendación de un profesional? Y en la casa ni hablar, ¿no? Esto, las farmacias prácticamente viven de eso. Y se han fijado en la pandemia, el 99.9% de las ventas de medicamentos en las farmacias han sido directas. Y ha sido el caos del COVID, ¿no? ¿Listo? Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Listo? Entonces, blanco de efectos no buscados, efectos tolerables, poco perceptibles y poco frecuentes, y lo que así hoy nos importa es los efectos que pueden generar nefrotoxicidad y lesión en el compromiso funcional de los riñones. Nos van a generar por activación, por inclusión o por generar cambios en la vasculatura del riñón, ¿listo? Cambios en la función del riñón, que significa caída del filtrado glomerular. Y en algún momento pueden estar tratamiento de apoyo a la función renal, ¿no? Entonces, el más importante es este tercer mecanismo, ¿no? Listo. La nefrotoxicidad secundaria al uso de medicamentos es una causa frecuente de lesión renal aguda en los internados. Se estima que en un centro hospitalario el 0,7% en algún caso y hasta el 3% en los servicios de cirugía, las lesiones renal agudas son ocasionadas por medicamentos que no son mala praxis ni negligencia, sino son drogas que requería el paciente, pero tenía factores de predisposición o factores coadyuvantes al desarrollo de una lesión renal aguda. ¿Listo? Entonces, en un porcentaje hasta el 3% de la lesión renal aguda intrahospitalaria es por nefrotoxicidad. Ahora, si hacemos un seguimiento en nuestro hospital, no tenemos estadísticas nosotros. Esto los hospitales de afuera tienen porque el paciente que está internado le cuesta plata al seguro e investigan. Acá no. ¿Listo? Hay pacientes que están meses enteros en el hospital viendo. Sabemos lo que cuesta, pero ¿quién se preocupa de que se reduzca la estancia de los pacientes con menos nefrotoxicidad, menos gasto? Nadie. ¿Listo? La presencia de enfermedad renal crónica es un problema de salud pública mundial. ¿Y qué hacemos al usar indiscriminadamente o tal vez irresponsablemente algunas drogas? Estamos incrementando la enfermedad renal crónica con este tratamiento tan costoso que es la diálisis y el trasplante, ¿no? En el origen de la nefrotoxicidad existen factores coadyuvantes a la presentación del daño renal en el uso normal de medicamentos. Por ejemplo,
Nadie está exento de tener hipertensión arterial. ¿Listo? Saben ustedes la cifra monstruosa de hipertensión arterial en el mundo, ¿no? ¿Listo? El 45% de la población por encima de 35 años tiene ya hipertensión, una tensión arterial media elevada. Y si a eso le sumamos obesidad, sobrepeso, sedentarismo, tabaquismo, casi se llega al 75%. ¿Listo? Entonces es un factor de riesgo alto. La hipertensión arterial, la diabetes, las enfermedades autoinmunes, la neuropatía obstructiva, todas las enfermedades que asistimos como profesionales, ¿listo? ¿Conocen alguna que con agua y mate se cure? Díganme. También el COVID no tiene tratamiento, pero lo dejan al COVID aguantar 38 grados, le dejan aguantar el dolor, le dejan cursar la sobreinfección que a veces lleva el COVID. ¿Cómo están, chicos? ¿Ya? ¿Existe una sola enfermedad que no se medique con algo? Manacanchuy. ¿Listo? No hay nada. ¿Listo? Entonces, todas las enfermedades que aquejan a la sociedad requieren de medicación en relación asociada o de manera temporaria o de manera permanente. Les pongo estas enfermedades que son de tratamiento prolongado y permanente, porque la hipertensión no se trata los lunes, martes y miércoles nada más, se trata los 7 días de la semana y los 365 días del año. ¿Listo? Entonces, estas enfermedades abren el espacio a la medicación necesaria para combatir estos padecimientos. ¿Listo? Y las chicas, ¿de qué se quejan más? A ver, ¿tú qué tomas para tu dolor de cabeza? Ibuprofeno, ¿no? Paracetamol, no, ya no hay closida. ¿Y vos qué tomas? Aspirina, ¿no? Entonces ya hay factores de riesgo para desarrollar nefrotoxicidad. ¿Listo? Y cada día estamos peor. La aparición de numerosos y nuevas enfermedades de origen bacteriano, viral, micótica. Ahora, la virulencia de los gérmenes es la misma que era hace 50 años, por decirle, para nada. ¿Y quién está cambiando la virulencia de los gérmenes? La necesidad de usar antibióticos. El germen se defiende porque quiere vivir. ¿Sí? Acá en la Tierra es el que sobrevive, el ambiente adverso es el que va a dominar la Tierra, y las bacterias y los virus también están en lo mismo. ¿Listo? El VIH le encanta a través del amor transmitirse entre toda la gente y quiere vivir, y cada vez va mutando para evitar que lo erradiquen y sucumba, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, la virulencia se potencia con la resistencia adquirida y el recurso terapéutico sigue siendo el mismo. No conozco en estos 20 años un nuevo antibiótico, no hay. ¿Conocen alguno? No hay. En 20 años no se ha inventado un nuevo antibiótico, no hay. Pero la resistencia de las bacterias cada vez es más agresiva y con más letalidad, ¿no? La aparición de efectos secundarios, nefrotoxicidad a la administración de medicación analgésica, antiinflamatoria y antibiótico, representa un riesgo conocido y aceptado en la salud. Todos sabemos, ¿listo? Las cefalosporins de tercera que se les da a todo el mundo, casi, a las chicas sobre todo, que ya Uvamins-Zetar le daban, amoxiclavulan ya tomaron, ¿no? Ya vienen con la cistitis, cefixima, listo. Pero la mujer ha venido con fiebre, deshidratada, vomitando y con diarrea. Le damos en condiciones de deshidratación una cefalosporina de tercera, genera vasoconstricción medular y va a generar nefrotoxicidad. ¿Listo? Entonces, eso les pregunto a ustedes, a las chicas que son las que más asisten a un centro médico, ¿les dan las condiciones para que tomen un analgésico, un AINE? ¿Qué hace el AINE? ¿Bloquea la formación de qué? Del óxido nítrico, ¿no? ¿Listo? Entonces, ya hemos dicho que en condiciones normales la perfusión de la médula es gracias a los vasodilatores prostaglandina y óxido nítrico. Y si con los AINES le estamos reduciendo la formación de óxido nítrico, entonces va a haber hipoperfusión medular. ¿Listo? Y es el inicio de la necrosis tubular aguda. Y si este hombre estaba con una hipertensión reactiva, ¿qué le damos? Un IECA. ¿Y qué hace el IECA? Bloquea la formación de la angiotensina. La angiotensina está cerrando la puerta de salida de sangre para que el ovillo glomerular esté mojado de sangre todavía y forme orina. Y si bloqueamos a la angiotensina, ¡prum!, se abre esa puerta, cae la perfusión, ¡pum!, oligoanuria y necrosis tubular aguda, ¿no? Entonces, a alguien le dan ese razonamiento, no se puede. Alguien que le viene del campo, Huizananay o en casa, y aquí tú y le vamos a decir,
primero toma agua y después toma el calmante, no, apenas se le echa y ya está dentro de la boca, ¿no? Entonces ustedes tienen que ponerse a ese nivel, al entorno familiar, educar y prevenir. Entonces sabemos que hay un riesgo de nefrotoxicidad y es aceptado, ¿listo? ¿Por qué? Porque estamos luchando contra la muerte, que es la principal complicación del dolor, de la infección y de todo. Entonces es un riesgo aceptado y esa es la responsabilidad que tienen que tener ustedes al prescribir un analgésico, un antibiótico, un estudio contrastado, ¿listo? Tienen que saber eso. La nefrotoxicidad, cuando se presenta, es un síndrome caracterizado por el rápido deterioro de la función renal. ¿Listo? El paciente ha estado orinando con creatinina normal, pero le estamos dando diclofenaco en infusión, meperidina le estamos dando y le estamos dando aminoglucosa, le estamos dando amicacina, le estamos dando cefalosporina. ¿Bien? Punto. Y ¡pum! De repente cae el ritmo diurético. Habitualmente entre el 7º y el 10º día aparece la oliguria, pero los días anteriores ha empezado a aparecer hipopotasemia. No, pero está en NPO, dice el cirujano. Está en NPO, si no está bueno, dale de comer, dale platanito, dale paltita, ¿no? Esto no, doctor, ha dejado de orinar. Está en 1 el potasio. Eran efectos de toxicidad en el túbulo del aminoglucosa y no nos anticipamos. ¿Listo? E incluso puede ponerse poliúrico. ¿Listo? La oligonuria es una de las manifestaciones de riesgo, pero el paciente puede volverse poliúrico. ¿Por qué? Porque hay daño en el túbulo y se dañan los receptores de las acuaporinas, por tanto se pierde volumen y el paciente está seco como un lobo, ¿no? Entonces es un síndrome de rápida instalación con deterioro de la función renal en el curso de empleo de medicamentos con efecto nefrotóxico conocido. ¿Listo? Habitualmente es de curso reversible, casi todas, ¿ya? Las principales características de la nefrotoxicidad es reducción del ritmo diurético, alteración en la composición hidroelectrolítica del plasma. ¿Listo? Ya les estoy mencionando. ¿Listo? Le han operado de una apendicitis gangrenosa, le han dado metronidazol, cotrimoxazol. A los niños habitualmente les dan el cotrimoxazol, al adulto en una infección respiratoria complicada o cuando algún germen respiratorio es sensible al cotrimoxazol fuerte se le da. O a los que tienen infecciones urinarias, erupción, bacilos negativos habitualmente. ¿Sí? Pero a quién le dicen de que en su control puede que el potasio suba. Entonces las primeras noticias van a ser alteraciones de los electrolitos en sangre. Y si al que le estamos dando aminoglucosa por el daño que produce en el ribete del cepillo, por la secreción exagerada de potasio hacia la orina, 2 el potasio. Y si a ese paciente le hemos mandado con una vía intermitente para que le dé tratamiento en su casa y no lo vamos a ver dentro de 10 días nada más, puede ser un paro. Claro, no se ve el daño renal, pero el daño secundario de esta droga de la gentamicina por la hipopotasemia se ha muerto de paro en la casa. Y nadie ha analizado que tenía aminoglucósidos que le han estado dando sin reposición de potasio. Entonces la nefrotoxicidad existe. Es necesario que se piense en el efecto no deseado, en el efecto secundario y en la toxicidad que llevan todas las drogas. ¿Estamos? Entonces, oligonuria, alteración de la composición hidroelectrolítica del plasma, elevación de urea y creatinina son más tardíos. ¿Listo? Y alteración del estado ácido-base. ¿Listo? Es lo más frecuente. Por contracción de líquidos los diuréticos que ocasionan alcalosis metabólica. ¿Listo? Por inhibición de la reabsorción de bicarbonato proximal. ¿Listo? La anhidrasa carbónica que produce acidosis metabólica. ¿No? La inhibición de la reabsorción de potasio. Ese es un razonamiento que cuando estaba en la edad de ustedes se escuchaba a los residentes de cirugía. ¿Listo? Ponerle un ahorrador de potasio, así no le ponemos en el suero. ¿Por qué creen que no se pone el potasio en el suero? A ver, díganme. Juro que les pongo 100 ahorita. ¿Por qué tiene miedo el residente de cirugía o el cirujano de ponerle potasio en el suerito? ¿No han estado internadas? ¿Nunca te han puesto potasio en la venita? ¡Duele! El potasio duele, la venita hace doler, es una miércoles la combinación. Una ampolla se puede tolerar, 2 ampollas hace doler. Entonces, ¿qué dice el residente? Ponerle ahorrador de potasio. ¿Sí? Espironolactona le ponemos. Si decimos está contraído de volumen, le hacemos orinar, le hacemos ahorrar potasio. Obviamente, va a diálisis, pero su potasio está normal, ¿no? Entonces tienen que valorar esas condiciones. He recibido una orden
Doctor, no tiene venas, ya le hemos retirado su vía. Está con 3 de potasio. Dale espironolactone. Va a usar potasio. No funciona el equilibrio de esa manera, ¿no? ¿Sí? Suceden cosas inusuales, pero son así, ¿ya? Bueno, dentro del periodo variable que cada toxicidad produce, o del tiempo de exposición a la droga, se produce un incremento absoluto de la creatinina promedio de 0,5 miligramos por decilitro cada día. Ese es un promedio. La elevación de la creatinina estará en función de la masa muscular que tienen, ¿no? El Gilbert está tan flaco, el 0,3 va a aumentar, y las chicas 0,1 van a aumentar. Pero alguien que hace fisicoculturismo puede aumentar 2 miligramos. Entonces, en el concepto de nefrotoxicidad está la elevación de la creatinina entre 0,5 y 1 miligramo cada día. Es lo que el cuerpo genera. Ahora dígame, un paciente que está en terapia intensiva, con un tubo endotraqueal sedado, relajado, ¿va a incrementar creatinina así ese ritmo? No. No, es más, se va a caer la creatinina. Y ahí tapamos, esa es la alfombra de la ignorancia. Seguimos dándole aminoglucósidos, seguimos dando nefrotóxicos. ¿Por qué no va a aumentar? Porque la creatinina es fruto del metabolismo muscular. Y en alguien que está respirado y relajado en terapia intensiva, ¿qué músculos estaba generando creatinina? ¿Ah? El diafragma. Bien. El amor, el corazón, más ¿no? Y los intestinos que se llaman, y después nada más, los músculos 0. Entonces, uno que era de 1 miligramo del varón y 0,7, la creatinina cae a la mitad fácilmente. Entonces ahí se va el marcador, la alarma de detectar que ya se está produciendo nefrotoxicidad, y después aparece 3, 4, 5 y en anuria y ácidos metabólicos. Y ese es el pan de cada día del nefrólogo en un centro hospitalario. Esa prevención, esa preparación fisiopatológica no existe en cirugía, sobre todo. Punto. ¿Se entiende eso, no? 0,5 a 1 miligramo cada día debe subir. ¿Listo? Puede acontecer dentro de un marco de función renal y más frecuentemente sobre una enfermedad renal crónica previa. Ese es el peor. ¿Ya? Si alguien tiene una enfermedad crónica como la diabetes más de 10 años, considérenlo un crónico, porque la diabetes no hay día en que no dañe a los riñones y a los vasos sanguíneos. Así que un diabético de más de 10 años ya es un enfermo renal crónico. ¿Sí? Entonces ese factor lo tienen que tener en cuenta ustedes para hacer la vigilancia estricta de las complicaciones de las drogas. ¿Ok? Y multifactorial, ¿por qué? Porque hay gente de la tercera edad que es mucho más sensible a cualquier cambio. La tercera edad se compara con la infancia, como pediatría. ¿Sí? A un anciano siempre tómenlo en cuenta con pinzas, como lo hacemos a los niños en pediatría. ¿Por qué? Porque han reducido su masa muscular, porque ya tienen insuficiencia renal funcional. Les he comentado que después de los 45 años, cada año se pierde un mililitro del filtrado glomerular. Si alguien tiene cerca de 80 o a 100 años, su filtrado está en 20, 40, y eso es normal para él, pero ya es una insuficiencia renal. Aunque esos niños se vean bonitos en la ecografía, tiene la insuficiencia renal senil o fisiológica. Entonces a un anciano hay que agarrarlo con pinzas, ¿verdad? La comorbilidad que trae, ¿listo? Hipertenso, diabético, desnutrido, chupaco. Entonces basta que tenga estigmas de hipertensión portal, venas en la pancita, un hígado grande, o que tenga ascitis, ya es un grado de insuficiencia hepática, aunque no tenga encefalopatía. ¿Sí? Saben lo que es el síndrome ascítico edematoso, ¿verdad? Los que tienen cirrosis hepática, ¿no? Entonces, basta que tengan los estigmas, ya tiene insuficiencia hepática. ¿Listo? Bueno, con estos datos, el paciente evoluciona a la lesión renal aguda o a la insuficiencia renal reagudizada cuando existe un antecedente de enfermedad renal crónica. Este es el 10% de casos de uremia que se presentan dentro de la lesión renal aguda. Si hay algo que no entienden, me paran, porque este es un marco teórico muy bonito y que es imprescindible para toda la vida de ustedes. ¿Sí? Los nefrotóxicos más frecuentes, obviamente con los antiinflamatorios no esteroides, por el factor que les he mencionado. ¿Listo? Si en condiciones normales la médula de los riñones, la médula renal, es hipóxica y es isquémica y se nutre gracias al óxido nítrico y a la prostaglandina, bien que le damos un AINE, ¿no? Obviamente, ¿listo? Ustedes en su semana médica, que ya está cerca, ¿no?
se chupan, se rompen la cabeza, todo, van al seguro universitario. ¿Qué les dan primerito? Un diclofenaco. Alguien les pasa un suero por más de que estén, después de que habían perdido el partido de fútbol, se han torcido en la tarde bayuna o en el partido de fútbol, les ponen agüita antes de ponerle, les hidratan. Nadie, nunca. ¿Sí? Aún con hipovolemia efectiva, que la INE. ¿Y qué va a hacer entonces? Va a bloquear la secreción de óxido nítrico y prostaglandina y vamos a agravar la isquemia y ahí va a iniciar la nefrotoxicidad. ¿Listo? Ahora, he visto la foto de una niña en pediatría que pasó hace unos años atrás. ¿Listo? En la emergencia la niñita tenía dolor de pancita, le dolía pancita. ¿Listo? La pediatra le indica que le pongan una intermitente y le pasan diclofenaco. Para su mala suerte, aquí en la manito, en la arteria le pusieron. Y le pasan el diclofenaco, pum, y la han tenido que amputar la mano. Fuera de la nefrotoxicidad, también tiene efectos locales la administración, el famoso bolo del medicamento. Sean defensores, el bolo en medicamentos solo se hace cuando el paciente está en paro cardíaco y tal vez hasta la función intracardíaca o intravenosa y levantamos el brazo para que llegue la noradrenalina o un antiarrítmico. Después nunca, todos los medicamentos deben pasarse por infusión lenta, nunca en bolo. Ya no existe más esa medicación. ¿Listo? Si no van a ir presos, no quiero ir a llevar el pancito a la casa. ¿Sí? Bueno, los antibióticos, los más graves, los aminoglucosas, las cefalosporinas, el uso de contraste radiológico. ¿Ya? ¿Qué es lo que necesita el cirujano para entrar al quirófano cuando se han chancaqueado en moto o cuando las chicas se han agarrado las mechas? Tomografía de abdomen, de tórax y siempre con contraste. ¿Listo? Entonces, el contraste produce daño tubular y si hay deshidratación, hay hipopotasemia, hay hipoalbuminemia, se multiplica por 4 el riesgo de necrosis tubular aguda. Entonces, el radiólogo no está obligado a hacer esa valoración porque el que prescribe es el emergentólogo, el médico general, el interno. Tac, abdominal con contraste. Pone chanza, se le ha dicho, sus huellas genitales ahí. ¿Listo? Esperemos no llegar al tiempo en el que vayan presos ustedes también, pero tienen que protegerse de esas cosas. Doctor, le pasaremos una carguita de fisiología, pruebas 204. No, le está doliendo, pasarle. No. Doctor, hay 2 organitos que se llaman riñoncitos. Si usted tiene 2 huevos que no le sirven ni de nada, le van a decir. ¿Sí? Tiene que ser así. Si no, todos van. Bueno. El contraste radiológico en un 5% de estos casos. Los factores predisponentes al uso de estos medicamentos. ¿Sí? Todos estos medicamentos tienen excreción renal. Así que, de algún modo, vamos a generar nefrotoxicidad. ¿Listo? Muchas de estas drogas se metabolizan en el epitelio tubular renal y son secretados a la orina, junto con oxoelectrolitos. ¿Listo? Bueno, entonces existe presencia de mecanismos de transporte específicos que son ocupados por las drogas para ser eliminados. El sistema de sodio-potasio, ¿listo? ¿Listo? El ribete en cepillo que tiene el túbulo contorneado proximal es exquisito para la reabsorción de agua y el intercambio de sodio-potasio y reabsorción de magnesio. ¿Listo? El aminoglucósido que se ha pasado de cualquier manera, aún en dilución, donde primero llega es al espacio urinario y al ribete en cepillo. Y ahí se queda. Paraliza todas las bombas, todos los canales de reabsorción del túbulo contorneado proximal. ¿Sí? No se reabsorbe el potasio y se orina el potasio, por eso hay hipopotasemia. No se reabsorbe el bicarbonato, por eso hay acidosis metabólica. No se reabsorbe el magnesio, por eso hay hipomagnesemia. Y parte de la glucosa de la dieta tampoco, por eso hay hasta hipoglucemia en la intoxicación por aminoglucosa, por la nefrotoxicidad por aminoglucosa. ¿Listo? ¿Y cuándo se cura todo ese epitelio? Con una nueva camada. Tienen que descamarse, tiene que haber apoptosis. Todo ese epitelio se descaman y son las nuevas células, por eso tarda 14 hasta 28 días en restablecerse. Y todo eso depende del grado de injuria que tenía. Si detrás de la injuria del aminoglucosa viene el contraste, viene la hipovolemia, viene la anemia, viene la edad, pues ese riñón se muere. ¿Sí? Entonces se suman los factores y no recuperamos a nuestros riñones. Y ya les estoy hablando, la nefrotoxicidad es una enfermedad de salud, del personal de salud, la generamos directa o indirectamente nosotros. ¿Listo? Alguien que está fuera de un centro hospitalario
para nada va a tener nefrotoxicidad, salvo que se drogue, bueno, los drogadictos y todo, ¿no? Pero después una persona que no se automedica no va a tener nefrotoxicidad. Entonces, si nosotros generamos esta enfermedad, tenemos que conocer el pro, el contra y cómo evitarlo. ¿Estamos? Bien. Bueno. Es importante saber que los altos requerimientos que tienen las células tubulares renales para su funcionamiento normal las hace vulnerables. Ya les he dicho, la zona medular es isquémica y hipóxica. Y si sus mecanismos de oxigenación y de volumen los bloqueamos con AINES, contraste y otros, estamos generando MTA, ¿no? Los otros factores predisponentes son la diabetes, la hipoalbuminemia, la hipopotasemia y cuando hay hipovolemia efectiva, cuando el LEC está contraído, ¿sí? ¿Listo? Bueno, otras drogas que tienen el mismo efecto con nefrotoxicidad, todos los beta-lactámicos, las sulfamidas, los aminoglucosas, la anfotericina. ¿Saben algo de la anfotericina? ¿A quién se le da anfotericina? Es para la malaria. Eso será la primaquina. Para la leishmaniasis. Para la leishmaniasis es de segunda o tercera elección, pero básicamente para los hongos, ¿ya? Si alguna vez van a rotar infectología y está lleno poblado de portadores del VIH, hacen una famosa meningitis al criptococo. El criptococo está en todas partes, en sus botellitas. Ahorita el criptococo se lo han tomado, existe, está en el polvo y está en las máquinas de ventilación. Esas se encargan al criptococo de homogeneizarnos, pero tenemos nuestras defensas íntegras y no ingresa a nuestro cuerpo. Pero ¿qué tiene el VIH? ¿Qué tiene el lupus? Tiene incompetencia de los linfocitos CD4 que son capaces de reconocer lo propio de lo ajeno. Entonces ahí el criptococo se anida, entra por las vías respiratorias, ingresa al torrente circulatorio y se anida en las meninges y da meningitis. Erradicarlo es una tortura. El fluconazol le pega in vitro, sí, pero en meninge no. Son 3 capas que tiene que atravesar el antimicótico para tener efecto. Entonces se le da dosis acumuladas, pero en el borde de la toxicidad 3,5 gramos, todo se le administra durante meses. ¿Listo? ¿Y cómo se elimina el fluconazol? Oye, ¿han llevado fármacos ustedes? ¿Van a ser médicos? Qué infames, che. Sí. ¿Dónde se elimina la anfotericina, bestia peluda? En el hígado, pero su tasa de reducción es ínfima. La anfotericina puede estar hasta 300 días en su sangre de ustedes. Es más, nunca se elimina. Y en el líquido cefalorraquídeo se cura la persona porque queda largo tiempo. La anfotericina requiere meses de metabolismo hepático para ser degradada y eliminada. Y sus metabolitos pequeños se eliminan por el riñón. ¿Sí? Entonces la anfotericina tiene un daño de nefrotoxicidad directa. Daña a los túbulos peor que a los aminoglucósidos. Y su primera manifestación también es la hipopotasemia. ¿Listo? Mata a las células tubulares y hay hipopotasemia, hay acidosis metabólica, hay proteinuria sin ser una glomerulonefritis, hay aminoácidos en la orina y hay glucosa en la orina sin ser diabético. Parece un Fanconi la toxicidad de la anfotericina, pero todo es reversible, pero el paciente queda con algún grado de insuficiencia renal crónica, ¿sí? Pero el paciente le salva la vida. Tú te debes acordar, ¿quiénes la conocía? Mi Paulita de diálisis. Ella tiene una dosis acumulada de casi 5 gramos de anfotericina, porque tiene 4 o 5 episodios de meningitis a criptococo, ¿sí? Y también que está, ¿no? La chiquita que se rapó el pelo, ¿viste? Ella. Ven y no analizan. Entonces cuando ven al paciente, recuérdenlo para toda su vida, es el mejor libro que han leído, lo hayan visto, ¿sí? A mí me duele tener que mencionar eso, pero uno se acuerda toda la vida. Ella tiene una dosis acumulada de 4 o 5 gramos, ha estado 1 año internada por 4 episodios de meningitis. Todo por ella, porque la lesión de su inmunidad en el SIDA y en el lupus es el mismo. Hay ausencia de linfocitos CD4 que son no hay capacidad de reconocer lo propio de lo extraño, así que cualquiera entra. ¿Sí? Infames, no leen. ¿Listo? Todos los antiinflamatorios, bueno, rifampicina, pentamidina, vancomicina, el aciclovir, el foscarnet, inmunosupresor, la ciclosporina, el tacrolimus, antineoplásicos, el uso de la interleuquina, los IECA,
¿Por qué? Porque bloquean la secreción de angiotensina o activación de la angiotensina. Todos los diuréticos, cuando hay hipovolemia efectiva, están contraindicados. Procedimientos diagnósticos: la nefropatía por contraste, la arteriosclerosis secundaria, el ateroembolismo. Cuando se les hace cateterismo en las piernas y existían placas de ateroma, movilizamos eso, se van a las renales, ¡pum!, y se tapan los riñones. Puede pasar. La nefritis por radiación. La gente que tiene alguna neoplasia y está irradiado por varios meses, punto, el riñón también sufre esos daños. Hay nefritis por irradiación. Hay nefropatías, wow. Hay nefropatías por precipitación del metoxiflurano en la anestesia. Los obesos son más susceptibles a la precipitación de oxalato cuando hay derivaciones y ayuno ileales, pero son cosas poco frecuentes esas. ¿Ya? Bueno, todo también la nefrotoxicidad depende de las características químicas de los medicamentos, de la liposolubilidad, de la hidrosolubilidad, de su capacidad de fijarse con las proteínas, ¿sí? El mejor buffer o el mejor grado de menor toxicidad es el índice de fijación a las proteínas. Cuando administramos por una vía el antibiótico o el analgésico y esta droga tiene mayor fijación a las proteínas plasmáticas, el daño al riñón es menor. Pero hay drogas que están liberadas de eso o hay hipoalbuminemia. Por eso les decía, la hipoalbuminemia es un factor fregado para los AINES, los antibióticos y el uso de contraste. ¿Listo? Cuando las albúmines bajen, ¿dónde se va a fijar el medicamento? Entonces hay una fracción libre en el plasma que va a generar mayor daño en el riñón. ¿Listo? Entonces, esas características agravan la toxicidad porque algunos usan el filtrado glomerular para su excreción, algunos los procesos de excreción tubular y algunos tienen secreción tubular selectiva inclusive. ¿Listo? Bueno, y peor cuando combinamos más de un nefrotóxico en la terapéutica. Siempre estamos jugando a la vida del paciente nosotros si no nos damos cuenta. En la indicación número 1, ketorol 90 miligramos, dice, después van aminoglucósido, ¿va? ¿Listo? Y de IAPA le hacemos el estudio contrastado, ¿no? Siempre estamos jugando. Pensamos que la reserva funcional del riñón va a aguantar hasta nuestra vanidad de ser profesionales, ¿no? Bueno, todos estos procesos metabólicos van a agravar la nefrotoxicidad. No se los pongo porque no se van a acordar, ¿ya? Y los factores de riesgo que sí deben tenerlos en cuenta, porque ustedes van a llegar a la consulta o a la emergencia. ¿Listo? Un viejito sangrando, bueno, tiene edad, por ahí es diabético, es hipertenso, tiene sus arterias ya jodidas. Entonces ese riñón apenas recibe sangre. Entonces primero le damos una carguita o le damos en infusión lenta el analgésico. Pero nunca el bolo, nunca el bolo. ¿Sí? Eso es un crimen. Sé que la mayoría de ustedes van a buscar trabajo antes de graduarse, es una necesidad. Y quiero que trabajen porque es una manera de adquirir experiencia, pero no cometan errores. ¿Listo? No cometan. En nuestro medio, en el COVID se ha visto, ¿no? Las enfermeras, mierda, la billetera así gorda la tenía porque de casa en casa iban a poner suerito, a poner dexametasona y todo, y cobraban como terapistas esos infames. ¿Listo? Y han habido también médicos recién graduados que han estado en ese pueblo. ¿Listo? Pero ¿cuántos? Ahora fíjense en esa marea, ¿cuántos se habrán muerto por negligencia? Nuestro Tata Dios no es el único que sabe, ¿no? Entonces aprenden a tener ese temor de lastimar, de no generar otra enfermedad. Ya les he dicho, nefrotoxicidad lleva nuestras huellas genitales, nuestras huellas digitales, ¿no? ¿Infames? Bueno, edad avanzada, la mujer es más susceptible. ¿Listo? Enfermedad renal preexistente, asociación de drogas nefrotóxicas, se hablaba, hipovolemia efectiva, hipoalbuminemia, por ese factor que les he dicho. Si no hay albúmina para fijar y reducir y hacer un buffer para la nefrotoxicidad, mayor índice de nefrotoxicidad. Acidosis metabólica previa, el que toma diuréticos, el que toma inhibidores de la anhidrasa carbónica. La hipopotasemia, si ese paciente estaba en ayuno, está vomitando y encima le ponemos AINE, contraste, lo liquidamos al riñón. La hipomagnesemia. La insuficiencia hepática previa, velocidad y modo de infusión. Esa es la recomendación que tienen que tener en cuenta. ¿Está bien? ¿Ustedes creen que el dolor por un bolo de diclofenaco va a ser más rápido que ponerle en una infusión de 15 a 20 minutos? No. La infusión lenta tiene mejor cobertura del dolor que un bolo.
así de claro les digo, ¿sí? Entonces, no por rápida administración o ponerle subcutánea para que se absorba en el culito. Manacancho. Bien. Los mecanismos de daño celular en el ovillo glomerular y en los túbulos, hay toxicidad directa y toxicidad indirecta. Les he mencionado que los aminoglucósidos se unen al civet ensepilio. Son captados enérgicamente en su máxima concentración y es una unión permanente. ¿Sí? Se habla, la primera unión que tienen las moléculas son por afinidad, luego por electricidad. Las proteínas son negativas, se unen con los positivos y después aparece un enlace covalente que ya son puentes. ¿Listo? Es un enlace covalente al que se establece de los aminoglucósidos con las proteínas y los canales existentes en el civet ensepilio, y es hasta que se mueran esas células. Entonces cesa la reabsorción de sodio, cesa la reabsorción de potasio, cesa la reabsorción de agua y todo, y se producen las manifestaciones clásicas de la intoxicación por aminoglucósidos. Luego, por el daño celular se produce liberación de tromboxano y interleuquina. ¿Qué efecto tienen? Predomina la vasoconstricción. Entonces la balanza se va a ir, si estaba hipovolémico y hay factores de mayor vasoconstricción, a la isquemia y a la necrosis. Y eso se manifiesta como necrosis tubular aguda. Alteración de la permeabilidad. ¿Listo? Existen factores que alteran la permeabilidad de la membrana basal glomerular y muchas sustancias, proteínas, glucosa pasan al espacio urinario y después a la orina. ¿Listo? Se produce reducción del flujo plasmático renal porque hay vasoconstricción de la arteriola aferente. ¿Listo? Hay reducción de la angiotensina y reducción de las endotelinas. ¿Listo? La inhibición de la vasodilatación mediada por el óxido nítrico y por las prostaglandinas es crucial. Y esto lo producen la ciclosporina, la gentamicina, sobre todo. ¿Listo? Activación de células que activan la apoptosis celular. Existe una actividad aumentada de la creatinfosfoquinasa y todas las enzimas citosólicas están activadas por fosforilación. Por tanto, la alarma está activada y esa célula se va a morir, hay apoptosis. Pero la apoptosis es el inicio de una nueva camada de células que va a regenerar, ¿no? Y que va a recuperar la función. ¿Listo? Luego existe un daño directo de la permeabilidad de la membrana basal, ¿listo? Y existe interrupción de las bombas del sistema de transporte que alteran las funciones de concentración y dilución de la orina. ¿Listo? Existe activación de enzimas fosfolipasa, que es una enzima proteolítica. Destruyen proteínas citoplasmáticas, proteínas tisulares, por tanto generan destrucción de la anatomía, ¿no? Pero lo más importante de todo esto, factores que predicen la apoptosis, son el consumo del ATP y la pérdida del calcio intracelular. ¿Listo? Es lo que predice la muerte celular, es la muerte celular programada, ¿no? Bueno, los mecanismos entonces de nefrotoxicidad son directos por unión a la membrana, a los pelitos de las células tubulares, a la captación celular, a la inhibición de todos los procesos metabólicos de la superficie de reabsorción tubular, ¿listo? E indirectos activan la apoptosis celular. Todo esto, daño y muerte celular. Daños directos e indirectos se llaman, ¿no? Bueno, la NMTA va a ser producida por el efecto tóxico directo sobre las células del epitelio tubular. Las alteraciones funcionales van a ser por lesión a nivel del mitocondrio y el retículo endoplasmático. ¿Listo? No existe comunicación, entonces esa célula se va a la muerte. Destrucción de la membrana plasmática y necrosis celular. ¿Listo? En estos están los aminoglucosos, metales pesados, la cefalosporina, la anfotericina y el foscarnet. Entonces, y los factores predisponentes, la hipovolemia efectiva, la RC previa, la disfunción hepática. ¿Listo? Habitualmente es un proceso reversible, pero pueden quedar con algunas secuelas por largo tiempo. ¿Sí? Quedan cicatrices. ¿Listo? La lesión de la médula renal. La médula renal es muy sensible a la hipovolemia. Ya les he dicho por qué, porque hay hipoxia isquemia habitual. ¿Listo? Entonces, si a este nivel hay algunos factores como la furosemida pueden reducir la muerte de la médula, pero no, ¿a quién le vamos a pensar dar en furosemida cuando hay hipovolemia efectiva? Es difícil, ¿no? Bueno, la obstrucción intratubular se va a dar por precipitación de muchos metabolitos y muchas drogas y muchos medicamentos. El metotrexato y el ciclovir, cuando el paciente está deshidratado, forma cristales, verdaderas agujas en el túbulo, y con eso activa la muerte celular. ¿Listo?
Y el otro dato es la nefritis intersticial, ¿listo? En pacientes que ya tenían algún proceso inflamatorio y hay nefrotoxicidad, se acelera la nefritis intersticial agudo, ¿listo? Pero va a requerir biopsia para detectarlas, ¿listo? Bueno, hasta acá la fisiopatología. ¿Qué hay que hacer cuando tenemos estos eventos? Lo más importante es reconocer los factores de riesgo, la edad, el anciano, el niño, la hipovolemia, la hipoalbuminemia, ¿listo? Entonces, traten siempre de dar los analgésicos en un paciente que ha sufrido un shock, una atricción, ¿listo? Imagínense, la atricción, ¿qué efectos lleva? Si te has caído en un motito, ¿qué cosita aparte de un hueso roto más tienes? Rhabdomiólisis. ¿Qué significa rhabdomiólisis? Destrucción de masa muscular y mioglobina libre en el plasma. La mioglobina es difícil de eliminar por la orina y ¿qué hace? Se precipita. Y si encima está hipovolémico, con más razón, y viene un bloqueo tubular agudo, una necesidad de diálisis de urgencia. ¿Listo? Entonces, reconocer los factores de riesgo. ¿Listo? Entonces, hay que reconocer que la hidratación, que la composición del plasma debe conocerse previamente a intervenir. No manden a tomografía, tómenle una mochita y te van con la mocha de sangre, con el tubo al laboratorio. Centrifugalo esto, quiero la creatinina, quiero el potasio. ¿Por qué? Porque le voy a hacer contraste, necesito para operarlo. Esas cosas se trabajan así en el hospital. Olvídense de la dependencia de la enfermera. Debe esta muestra traiga los resultados. No, ustedes tienen que estar ahí. ¿Listo? Sé que son de otro software en esta generación, ya no son los médicos como éramos antes. ¿Listo? Teníamos un paciente crítico, en nuestro guardapolvo había el tubo, había el torniquete, el torunditz de algodón, todo para tomarle una muestra y esa muestra llevarla y venir ya con los resultados. ¿Listo? La prevención debe ser en el nivel de ustedes, no llegar a ser especialistas, no necesitan. El especialista está ocupado en ya ponerse los guantes, hacer un tajo de mierda acá, que se vea la aorta que palpita, que aspirar los 7 litros de sangre. Para eso está el especialista. No piensen en el riñón, no piensen en todo. ¿Listo? Grandes cirujanos, grandes cicatrices, ¿no? Pero ustedes no, ¿verdad? Entonces, cuando apoyen, sean internos, tienen que pensar en esas cosas y recordarle, sean tirasacos, ¿sí? No se olvide del riñón, doctor, sobre todo en el área de trauma, en el área de shock room, ¿sí? Una gasometría puede cambiar la vida del paciente. Pasarle un suero a chorro salva la vida de ese paciente y salva sus riñones. ¿Hay riñones en algún supermercado? ¿Conocen? Hay pescaditos para hacer ceviche, pampaco, todo, pero ¿han visto un riñón viable en venta? No hay. ¿Listo? Y eso pasa en todo el mundo. Entonces, no generemos más daño del que ya tiene nuestro querido planeta, ¿no? Bueno, es importante la prevención, la hidratación, la corrección de todo esto, ¿listo? Es importante conocer la creatinina antes de entrar al quirófano, ¿listo? Bueno, acá más un poco complicado. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Doctor, en los pacientes que tienen cáncer renal y se hace una estadificación por tomografía con contraste, entonces agravaríamos más la situación. Existen alternativas, todos son dinero dependiente. ¿Listo? Un paciente que tiene cáncer tiene la creatinina elevada y aunque tenga obstrucción de la vía urinaria y necesite imágenes para intervenirlo, se usa el gadolinio. ¿Listo? El gadolinio tiene 10 veces menos la toxicidad. Tiene nefrotoxicidad, pero 10 veces menos que los contrastes iodados. Entonces hace una resonancia nuclear magnética con gadolinio y tienes el mejor contraste del cuerpo. Entonces hay alternativas, pero una tomografía con contraste vale, por decirte, $500 del abdomen, pero una resonancia nuclear magnética con gadolinio vale $1.500, 3 veces más. Pero esa es la diferencia. Entonces hay recursos. ¿Listo? Y los últimos tomógrafos que están llegando con mayor sensibilidad a los fluidos orgánicos que tenemos, ya casi hasta prescinden del contraste. El contraste es importante cuando hay lesión vascular, cuando hay lesión de vía urinaria, ¿listo? Fundamentalmente de eso, cuando la sangre, el torrente vascular, tú necesitas diferencial del parénquima, tiene que haber contraste, ¿listo? En esas circunstancias sí se utiliza contraste, pero después el resto, con una tomografía simple o una resonancia nuclear magnética simple, se hace, ¿listo?
y hay técnicas en las que se puede diferenciar las estructuras y sin requerimiento de contraste. Nada más que son un poquito más costosas y requieren más tiempo en su elaboración. Y requieren más pericia en el sistema informático que la tomografía tiene y elaborar el informe, ¿no? ¿Qué más, chicos? Hablen. Parece día viernes, ¿no? Y se van a ir a chupar ahora. Qué infames que son.